Entonces, ¿por qué llamarlo soporte básico inicial? Porque vamos a ver algunas técnicas para los pacientes que pueden ser complicados o algunas lesiones que pueden ser simples, pero que nosotros podemos prestar un primer auxilio. Resumido en tres etapas que vamos a ver, en las cuales vamos a utilizar elementos muy básicos y sencillos que siempre hay en los puestos de trabajo. Dentro de esos elementos básicos que siempre encontramos, vamos a hablar del botiquín. Entonces, en el botiquín tenemos una resolución que es la 0705 del 2007, en la cual cada equipo de estos o cada maletín de botiquín que encontremos debe tener tres tipos de materiales. Los materiales son las sustancias antisépticas, el material de curación y el instrumental. El instrumental generalmente está para procedimientos, pero en algunos de los que nosotros utilizamos, pues vamos a encontrar algunos de ellos que son importantes para sus primeros auxilios. Estos tres tipos de materiales que encontramos en el botiquín, de acuerdo a las personas que vayamos a utilizar o la capacitación que tengan las personas, pues encontramos tres tipos de botiquín dentro de la norma. Hay un botiquín tipo A, un botiquín tipo B y un botiquín tipo C. Cada uno de ellos tiene diferentes cantidades, diferentes insumos, pero todos nos van a servir para esas lesiones básicas o para las técnicas que vamos a aprender. El tipo de botiquín A nos habla de un botiquín para personas sin mucha preparación o que de pronto no tengan mucha información de primeros auxilios. Generalmente es un botiquín que pueden tener en casa, es un botiquín que de pronto a veces está en el vehículo, es un botiquín pequeño en el cual encontramos lo mínimo para heridas simples o heridas básicas, que no tienen complicación y que todas las personas podríamos manejar. A esto nos referimos con hacer una curación, una limpieza de herida y de pronto tener que cubrirla. En el botiquín tipo B hablamos que es de uso de enfermería, pero también son los tipos de botiquines de los cuales manejan las brigadas, es decir, las personas encargadas de la seguridad o de las situaciones de emergencia en algunos lugares. Todas las empresas deben tener brigada de emergencias y también personal que esté capacitado en general en primeros auxilios o en alguna situación de emergencia. Entonces, digamos que por eso todos tenemos algún conocimiento, se les brinda un conocimiento de qué hacer en caso de. Este botiquín tipo B, adicional de los elementos de curación de heridas básicas, va a tener un poco más de equipos o un poco más de recursos que tienen que ver con heridas traumáticas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con lesiones de hueso como las fracturas abiertas, cerradas, luxaciones, de pronto accidentes de tránsito, caídas de propia altura de las personas o caídas de altura pues llamémoslo diferente a la de su propia altura o de alguna distancia importante. ¿Por qué en este hablamos de las brigadas? Porque aquí encontramos unos elementos adicionales en los puestos de trabajo. No solo encontramos el maletín, sino que ya encontramos otros recursos. Y el tipo C, hablamos de uso de enfermería y del personal médico. Este botiquín tipo C es un maletín especial donde tenemos de todo tipo de materiales. Encontramos medicamentos, encontramos equipo de reanimación, encontramos algún instrumental importante que se llama equipos de pequeña cirugía para pequeños procedimientos. Entonces, por ejemplo, una sutura, una herida que toque cogerle puntos, atender de pronto una materna en su primera atención. Y aquí tienen pues los medicamentos inyectables, pastillas, cremas, gotas de todo tipo, porque ya hay un personal que lo puede suministrar o que lo puede recetar. Teniendo en cuenta estos tipos de botiquines, pues todos tienen en general como la misma descripción de los insumos, unos van a tener mayor cantidad y otros van a tener mayor equipo. Entonces vamos a participar en el chat. Cada uno va a colocar la mayor cantidad de elementos que debe tener ese botiquín o cualquiera de estos botiquines que he acabado de explicar. Entonces voy a dejar el chat abierto unos minutos para que todos coloquen cuáles son esos insumos que debe llevar nuestro botiquín o cuáles son los que ustedes conocen que van en el botiquín.
Pueden colocar todo lo que se les ocurra. Aquí estoy yo, el paquete no está. Sí. Listo, ya tenemos varios que han participado. Bueno, vamos a hablar de los insumos, a ver cuáles utilizamos y cuáles ya no. Por aquí tengo, algunos han repetido. Ok, algodón, alcohol, isedina, curas, gasas, esparadrapo, muy bien. Agua oxigenada por acá. Entonces, agua oxigenada ya no utilizamos, ¿listo? Porque vamos a reemplazar el agua oxigenada, la vamos a reemplazar por la solución salina. ¿Cuál es la solución salina? La bolsita de suero que generalmente conocemos que nos ponen en los hospitales o que a veces utilizamos para lavados de ojo, lavados de nariz. Con esa es la que vamos a hacer la limpieza o lavado de heridas. El agua oxigenada, porque ya no en las heridas, porque genera ardor, genera dolor, y puede llegar a generar una quemadura muy pequeña en la piel que no deja que cure rápidamente. Lo mismo el alcohol actualmente lo estamos utilizando por todo el tema de desinfección, limpieza de COVID, pero no lo estamos aplicando en heridas abiertas, lo hacemos en nuestras manos sin ninguna lesión. Entonces, el alcohol lo podemos utilizar también para limpiar superficies. Podemos, ejemplo, que de pronto una cortadura, una herida, manchamos algún objeto con sangre, podemos limpiarlo como una previa desinfección. ¿Listo? Pero alcohol y agua oxigenada ya no lo utilizamos sobre las heridas. Vendas, muy bien. Inmovilizadores, que ya los vamos a ver, muy bien. Pito, perfecto. Eh, Agujas para inyección. No, no utilizamos jeringas ni agujas, ¿listo? ¿Por qué? Porque nosotros no utilizamos nada que tenga que ver con medicamentos. ¿Quién es el único que lo va a hacer? El médico o el enfermero en el botiquín tipo B. Tipo C, perdón. En el botiquín tipo C, que es de uso médico. Por acá tenemos pastillas, no utilizamos medicamentos. Medicamentos solamente vamos a utilizar en el botiquín tipo C, dependiendo si hay o no hay el personal médico. Por acá nos colocan suero fisiológico, que es la misma solución salina, muy bien. Torniquetes sí podemos utilizar y dependiendo la gravedad de la herida. ¿Para qué utilizamos el torniquete? Para detener una hemorragia. Generalmente una hemorragia grave que no para o no se detiene el sangrado. Entonces lo que hacemos es amarrar un torniquete. Muy bien. Listo, ya nombramos la mayoría de elementos y en general son los elementos que componen el botiquín.
Estos que vemos acá, la norma no nos especifica qué cantidad o cuántos tener de cada uno de ellos. Entonces, lo que debemos hacer internamente es que la empresa defina de acuerdo a la cantidad de personas, de acuerdo al lugar donde estemos, y si se presentan o no varias lesiones o heridas, entonces poderlo acomodar y poderlo adaptar con la cantidad de elementos que se necesitan. Importante, nos faltó nombrar, necesitamos unas tijeras, ¿listo? Para todo el corte de material de gas, apósitos y demás. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda acá de algún elemento del botiquín? ¿Algo que quieran adicionar, saber del botiquín? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por chat o pueden intervenir por el micrófono levantando la mano. Listo, perfecto. Bueno, hay otros elementos que encontramos en los puestos de trabajo, que son los inmovilizadores o los equipos para todo el tema de traslado y movilización de las personas. ¿Reconocen estos equipos que están en pantalla si los tenemos en los puestos de trabajo? Listo, si tenemos todos estos equipos o alguno no lo conocemos. Sí, yo los conozco, esos están en mi puesto. Está la camilla. Bueno, vamos a ver cómo funciona cada uno y para qué nos sirve cada uno. Entonces dijimos que en el botiquín tipo E le íbamos a sumar estos elementos que generalmente encontramos en las empresas. ¿Por qué en el tipo E? Porque el tipo A dijimos que era para el hogar, podría ser para el vehículo, y estos elementos específicamente siempre los encontramos en cada uno de esos puestos. La primera que vamos a ver es la camilla. Nosotros lo conocemos como la camilla, pero esta camilla recibe un nombre específico. Esta camilla se llama una tabla rígida FERI. ¿Por qué se llama una tabla rígida FERI? Su nombre real es una férula espinal larga. ¿Y por qué se llama férula espinal larga? Porque su misión es alinear la cabeza con la columna. Entonces, cuando alineamos la cabeza con la columna, lo que nos va a servir esta férula es de poderla inmovilizar, de darle una estabilidad a la columna en línea recta con la cabeza. Mantenerlo en la posición anatómica cuando nosotros estamos acostados boca arriba. ¿Listo? Esta camilla trae una riata reflectiva y esa riata reflectiva nos va a ayudar a poder identificar en momentos de oscuridad, cuando las emergencias son en la noche, donde dejamos el paciente, donde tenemos un paciente. ¿Listo? Entonces es importante esa riata que sea reflectiva. Adicional, esta riata es para ajustar y para inmovilizar al paciente. Es decir, para evitar
evitar que en la movilización o en el traslado el paciente se nos vaya a caer o el paciente se le vaya a generar un movimiento que lo pueda lastimar. ¿Listo? En esa camilla vamos a colocar un inmovilizador cefálico. ¿Cuál es el inmovilizador cefálico? Este naranja que vemos aquí al lado. ¿Para qué nos sirve este inmovilizador cefálico? Como su nombre nos dice, pues es para el tema de la cabeza. Evitar que la cabeza realice movimientos que los pueda lesionar. Son dos triángulos o dos, le digo yo, almohadas en velcro, con velcro que se pueden colocar a los laterales de la cabeza. Los separamos de acá, la base se coloca en la camilla, en la parte de acá, como si fuera una almohada. ¿En qué nos va a ayudar? Entonces vamos a colocar nuestro paciente en la camilla, él va a quedar acostado, y los inmovilizadores cefálicos los vamos a colocar acá, laterales. ¿Qué nos va a ayudar esos inmovilizadores laterales? Que la cabeza del paciente quede como en una cajita. Es decir, que el paciente no pueda mover su cabeza hacia la derecha ni hacia la izquierda. Evitamos que el paciente haga el movimiento o la respuesta del no con la cabeza. Esa respuesta del no es para evitar que el paciente pues hacia los costados o cuando mueva hacia los costados vaya a tener alguna lesión adicional en la columna cervical. ¿Listo? Por favor, para los compañeros que están ingresando en este momento, registrarse en el chat con el nombre y número de cédula completo. Bueno, el siguiente elemento que nosotros utilizaríamos es un inmovilizador cervical. El inmovilizador cervical, pues es para la parte siguiente, ya inmovilizamos cabeza, vamos a hablar entonces del cuello. Tenemos dos tipos de inmovilizadores cervicales. El más usado, el que más encontramos es este rosado que vemos aquí abajo. Este rosado viene de 2 piezas y viene por tallas, es decir, cada elemento es una talla diferente. Esta es la parte frontal, la parte posterior, y esta férula es porque nos da rigidez a la parte que ustedes llaman la base del cráneo o la nuca. Es decir, que esta férula que vemos blanquita no deja mover la cabeza. ¿Hacia dónde no deja mover la cabeza en el cuello? Hacia abajo o hacia arriba. Es decir, que nos limita esa respuesta del sí. Es decir, que con el inmovilizador cefálico y con el inmovilizador cervical, el paciente no debe mover la cabeza hacia ningún lado, ni hacia arriba ni hacia abajo. Este inmovilizador es de un material parecido al foamy, pero es un poco más rígido, lo cual quiere decir que le va a dar estabilidad. Se coloca alrededor del cuello y se ajusta con esta cinta de velcro que vemos acá. El segundo inmovilizador, que es el blanco, tiene una ventaja. Tiene una barra de colores, que en esa barra de colores vamos a poder seleccionar o vamos a poder graduar la talla. Lo vamos a graduar con estos botones azules. Es decir, que este rosado que viene cada uno en su talla, este blanco podemos tener las 4 tallas en un elemento. La S, la M, la L y la XL. ¿De qué dependerá? Pues del tamaño de la persona. Y viene también para adulto y para pediátrico. También se ajusta con una cinta de velcro que viene a este costado. Este es de una sola pieza, a diferencia del de abajo que trae 2. Y adicional, para esos eventos de trauma, de caídas fuertes o demás, cuando el paciente tiene una complicación y que tiene que ver con la vía respiratoria, trae este orificio en el cual una vez en el centro hospitalario o en el hospital, el médico puede realizarle algún procedimiento en la vía aérea para que el paciente pueda mejorar, sin necesidad de quitarle el inmovilizador o desproteger la cabeza y el cuello del paciente. Entonces, por eso trae este orificio en el cual se puede realizar ese procedimiento. Es decir, que en el caso de los chicos, la parte de la garganta, la manzana de Adán, queda descubierta igual que en el caso de las chicas, sino que a nosotros no se nos nota mucho la manzana de Adán. ¿Listo? Estos inmovilizadores son los primeros que se colocan porque nos ayudan a proteger esa movilidad del cuello. Y ya posteriormente el inmovilizador cefálico, una vez tengamos al paciente en la camilla. Adicional a eso tenemos un kit de inmovilizadores de extremidades, que son como unas férulas. Estas son en material plástico. Es un kit que viene por tamaños, viene dobladito, viene para armar y lo armamos en esta figura o lo armamos en línea recta según la lesión del paciente. Adicional tiene unas riatas que son en velcro que nos ayudan a asegurarlo
en el paciente. Nos ayudan a que le dé estabilidad. ¿En qué caso utilizamos estos inmovilizadores? Para brazos o piernas en caso de fracturas abiertas, cerradas, en el caso de luxaciones o deformidades que veamos en la parte ósea del paciente, específicamente en las extremidades. Bueno, por acá en el chat me dicen que el equipo es completo y tiene la camilla y el cuello ortopédico. Bueno, estos inmovilizadores no los vamos a llamar cuellos ortopédicos, ¿listo? ¿Cuáles son los cuellos ortopédicos? Son algunos que son en espumita y son como un rollito que también se colocan al cuello, pero cuando es ortopédico, ese inmovilizador es posterior a una lesión. ¿Por qué? Porque es en espuma, nos ayuda a mantener o a recuperarnos posterior a una lesión. Pero inicialmente tenemos la lesión, hay que colocar uno de estos que nos da la rigidez y nos da la estabilidad. ¿Listo? Por eso estos se llaman inmovilizadores cervicales y los otros los llamamos ortopédicos porque es para mejorar alguna posición o alguna postura. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de estos elementos. Por favor, los que se están registrando en el chat, regístrense en un solo mensaje con el número de cédula y el nombre completo. Listo, voy a borrar por acá y continuamos. Hay algunas personas que tienen levantada la mano, quieren hacer alguna pregunta, van a comentar algo. El señor Jorge, Joanny y alguien que está registrado como Galaxy A11. Bueno, estoy pendiente por el chat si desean preguntar algo. ¿Listo? ¿En qué vamos a utilizar todos estos elementos? Los vamos a utilizar en la atención del paciente o en el abordaje del paciente. El abordaje pues que nosotros vamos a hacer es identificar algunas condiciones o algunas lesiones de la víctima. Entonces lo vamos a hacer con una técnica muy fácil. ¿Cuál es esa técnica? Nosotros la tenemos referenciada por una palabra que es paz. Y cada letra de esta palabra tiene una actividad y unas tareas para poder cumplir con esa atención. En el proteger, hablamos del proteger del paciente y del auxiliador. Entonces, básicamente hablamos de la seguridad que deben tener las dos personas para poderse prestar el primer auxilio. Cuando hablamos del avisar a los servicios de emergencias, hablamos de cuál es el procedimiento que debe tenerse en cuenta para poder dar información a los servicios externos o a la ayuda médica, en este caso ambulancia. Y socorrer al paciente, hablamos de cuál es esa técnica de abordaje o de qué manera usted debe entrar en contacto con ese paciente. ¿Qué es lo que va a realizar como tal mientras llega la ayuda? Este procedimiento que vamos a utilizar se va a manejar mientras llega la ayuda, es decir, que pueden haber brigadistas adicionales, pueden haber organismos de socorro y básicamente lo que usted hace con esta técnica es identificar en qué condiciones está el paciente. ¿Listo? En cada una de estas pues tenemos unos pasos que cumplir y unas tareas que cumplir. En el proteger entonces vamos a hablar de la seguridad del área y de la bioseguridad. En la seguridad del área vamos a hablar de los peligros y de los riesgos que se pueden correr a la hora de atender al paciente dependiendo de la situación o dependiendo en la escena que nos encontremos. Entonces vamos a suponer que hay un accidente de tránsito, un vehículo y una moto. El señor de la moto está tirado en el piso. Usted está en la escena y lo va a atender. ¿Cuáles son esos peligros o riesgos que puede encontrar en ese lugar? Todavía no se ha acercado al paciente, sino qué peligros y riesgos usted debe verificar. Pueden escribirlos por chat o el que quiera participar por micrófono puede intervenir.
¿Qué peligros podemos encontrar en esa situación? De pronto una explosión. De pronto una explosión, muy bien. Por acá me están diciendo que repita la situación. Es un accidente entre un carro y una moto y el señor de la moto está tirado en el suelo. ¿Qué peligros tengo que identificar? El compañero ya nos mencionó que puede haber una explosión. Derrame de combustible, muy bien. ¿Qué otro vehículo pueda chocarnos, pueda lesionar más al paciente? Ser atropellado. Bueno, pero acá nos dicen que hay que verificar primero el lugar, exactamente, eso es lo que estamos haciendo, verificando qué peligros. Todavía no hemos verificado al paciente, entonces todavía no hablamos de las lesiones del paciente, sino hasta ahora estamos validando qué hay en el lugar. Bueno, básicamente esa seguridad del área, entonces es que identifiquemos esos peligros y esos riesgos. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a manera de observación. Normalmente siempre que hay un accidente, pues primero observamos desde una distancia qué cosas están sucediendo y si yo puedo acercarme o no a la escena. ¿Por qué primero está esa seguridad del área? Porque si usted no tiene protección o no hay un lugar seguro para que usted pueda brindar la ayuda, pues usted también terminaría lesionado. Y la idea no es que hayan dos lesionados, sino que usted pueda socorrer a esa persona. Y en la bioseguridad vamos a identificar cuáles son los elementos que necesito de protección para entrar en contacto con la persona. Anteriormente necesitábamos solamente como mínimo unos guantes por si había contacto o si habían fluidos biológicos del paciente. Con el tema de COVID, pues hemos tenido que tener un kit más completo y unos elementos de barrera que nos puedan ayudar más con el tema del contacto. Entonces, los primeros elementos que vamos a utilizar es un protector respiratorio, pero ese protector respiratorio va a ser un N95. ¿Han escuchado de ese protector respiratorio? ¿Qué sabemos de ese protector? Señor Héctor, ¿qué ha escuchado? Ok, que es el que utiliza el personal del sector salud. Muy bien. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar este protector respiratorio, aunque es uno que utiliza el sector de la salud? Porque resulta que este protector tiene un 90% contra los virus y bacterias que se encuentran en el ambiente, específicamente por inhalación o en la parte respiratoria. Entonces, es el protector que en caso de usted tener acercamiento al paciente, va a utilizar como barrera de protección. ¿Y por qué lo tomamos de ese protocolo del sector salud? Porque usted va a realizar una atención en salud, va a realizar una primera ayuda y eso requiere que pues usted tenga todos los elementos necesarios y se sienta protegido para poderlo hacer. El segundo elemento, hablamos de los guantes, guantes de látex o guantes de nitrilo. Vamos a utilizar dos pares. Anteriormente teníamos un solo par, ahora utilizamos dos pares. ¿Por qué utilizamos dos pares? Porque si usted tiene contacto con esos fluidos biológicos del paciente, podrá retirarse el primer par de guantes y aún así sus manos van a quedar protegidas de contacto con superficies o van a quedar protegidas de contacto con otras personas como método de barrera y aislamiento por el COVID. Entonces utilizamos dos pares de guantes. Adicional, nos dicen que debemos tener protección visual y protección para el resto de la cara. Entonces vamos a tener unas monogafas y de preferencia pues una careta que nos aísle toda la parte de la cara de contacto con el paciente. Y para proteger nuestras prendas de vestir o nuestro cuerpo, pues vamos a utilizar una bata quirúrgica de manga larga.
Algunas personas utilizan antifluido todo el tiempo o tienen este traje antifluido. Podrían hacerlo con ese traje, lo único es que luego tenemos que mirar cómo se hace ese procedimiento de limpieza y desinfección, teniendo en cuenta que pues habría más riesgo en el tema de lavar ese elemento y de las personas que tengan contacto con el traje antifluido para el lavado. Entonces hay que tener en cuenta que puede complicarse un poco y es mejor la bata que una vez la utilicemos, pues la podemos desechar. Y así armamos nuestro kit para la atención en el caso de las emergencias de un lesionado. ¿Dónde debemos tener este kit? Lo podemos tener dentro del botiquín, lo podemos tener en un lugar de fácil acceso para la persona que vaya a atender al lesionado. Es importante también recomendar que todas las personas ya no pueden atender al paciente. Es decir, que necesitamos una sola persona que sea la que identifique estas lesiones y luego si necesita una ayuda especial o necesita adicional otra persona, esa otra persona también va a tener que colocarse el kit de seguridad. ¿Listo? ¿Cuántos kits podemos tener? Ya lo determina el puesto de trabajo, lo determina la empresa. El kit no está en una norma, sino es una recomendación que se hace para todas las personas que puedan tener contacto con víctimas. No sé si tengamos una pregunta de estos o del kit hasta el momento. ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda etapa, la etapa del avisar. Entonces, en la etapa del avisar al sistema de emergencias, nosotros tenemos un número específico en Bogotá, a dado caso de emergencia. Al 123, muy bien. Listo, ese es nuestro número y a llamar a un servicio médico. Pero también vamos a hablar del procedimiento que tenemos que tener en la empresa. Entonces, hay dos condiciones. Algunas cosas que nos suceden dentro del trabajo son de tipo accidente de laboral, el cual debemos reportar al supervisor, al jefe inmediato o a un área encargada dentro de la empresa. Cuando hablamos de activar el sistema 123, puede ser porque necesitamos un servicio de emergencias en el cual tenemos una persona crítica o una persona muy grave. Entonces, esto puede suceder en la casa, puede suceder en el trabajo, puede suceder en vía pública. Ese es nuestro recurso rápido para las emergencias. Dependiendo de la lesión que tengamos, podemos avisar cuando estamos en la empresa y que ellos nos direccionen a la ARL. Entonces, por ejemplo, fue una herida en un dedo. Esa herida, si fue con algún instrumento o con alguna herramienta de trabajo, pues debo avisar a mi supervisor, a mi jefe, para que ellos me direccionen en dónde me atienden, dependiendo la lesión en la herida. Esa herida de pronto en la mano, pues no va a ser algo muy complicado, no va a ser algo que comprometa la vida, sino es algo que le puedo hacer la curación y me puedo dirigir al centro médico. En el caso del 123, va a ser cuando tengamos un paciente con pérdida de conciencia, una herida grave, una lesión grave, alguna condición de salud grave, en el cual necesitemos pues que ese servicio lo traslade o que la persona no se pueda movilizar por sus propios medios. ¿Listo? Que el paciente esté grave o que el lesionado esté grave y que haya sido dentro de las instalaciones de trabajo, también debemos avisar a esa área encargada dentro de nuestra empresa. Debemos reportar cualquiera de las novedades o las lesiones que se puedan presentar, sino que de primera medida, pues lo más importante es el paciente. Entonces, primero solucionamos la atención del paciente y si no alcanzamos, pues como en ese será un procedimiento interno que hagamos después. ¿Listo? No quiere decir que de pronto primero voy a hacer todo el tema de papeleo y demás, porque eso es algo en lo que nos colabora la empresa. Nosotros vamos a ayudar es en la atención del paciente. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo es? La seguridad más o menos entre 1 y 2 minutos. Es decir, mientras yo voy a observar qué hay, qué sucede, pues voy colocándome mis elementos de protección.
y le doy el favor a alguien, me ayuda a avisar al 123, pues yo lo voy a ir haciendo y paso a socorrer al paciente. Entonces, básicamente, en el avisar vamos de 2 minutos de tiempo desde el momento que nos cuenta de la emergencia. ¿Listo? Y vamos a pasar a la etapa del socorrer, que la etapa del socorrer es la más importante, donde ustedes se van a acercar a la víctima o al lesionado y van a identificar todas las condiciones que pueda tener. Es decir, allí sí van a saber en qué condiciones estaba el paciente. ¿Listo? Cuando activamos el sistema de emergencia, seguramente nos van a preguntar, pero ¿qué vamos a decir nosotros y hasta ahora lo vamos a valorar? Vamos a ver lo que vamos en la escala. El paciente no responde, no nos recibimos sangre, cuántos lesionados vemos. O sea, la primera información es de lo que nosotros observamos. Y cuando hacemos socorrer, vamos a hacer una valoración primaria del paciente, vamos a hacer una valoración secundaria para saber qué lesiones tiene. En algunos casos vamos a necesitar identificar los signos vitales. Mientras llega la ayuda para que estabilicen al paciente, le realicen el empaquetamiento, que es lo que se conoce como inmovilizar o colocar en la camilla, que el paciente ya quede listo para transportar. ¿Listo? Entonces nosotros lo que vamos a ayudar es en esa primera etapa del socorrer. ¿Cómo hacemos esa etapa del socorrer? Entonces nos dice que tenemos una valoración primaria. ¿Qué hacemos en la valoración primaria? Para que ustedes siempre mencionan si el paciente o si el paciente responde. El paso donde nos dice validar el estado de la conciencia. En ese validar el estado de la conciencia, bueno, para validar el estado de la conciencia vamos a utilizar un acróstico donde encontramos unas letras que se llaman APDE. De acuerdo a si el paciente le responde o no le responde, ustedes van a realizar un protocolo CAB que nos va a servir para identificar los signos vitales. Y en caso de que el paciente conteste, pues vamos a pasar de una vez a identificar las diferentes hemorragias o lesiones que pueda tener el lesionado o la víctima. Y vamos en 3 minutos del procedimiento, ¿listo? Es un aproximado. Algunos pacientes nos demoramos más que otros, pero vamos a ir dando como un tiempo para que sepamos en cuándo damos las instrucciones del paciente. Entonces, dentro de esa valoración primaria vamos a reconocer el estado de conciencia. Para reconocer el estado de conciencia, debo hacer 3 preguntas. Las 3 preguntas importantes es, ¿quién es o cómo se llama? ¿Qué le sucedió? ¿Y en qué fecha estamos? Entonces, respondan ustedes obviamente qué fecha es hoy. Pueden hacerlo por el chat, pueden hacerlo por micrófono. Muy bien. 9 de diciembre del 2020. Bueno, quiero que acá veamos que la mayoría de las personas dijeron el día, el mes y el año. Hay un personaje que ya nos dijo miércoles 9 de diciembre del año 2020. Pueden haber personas que nos mencionen 9 de diciembre. Pueden haber personas que solamente nos digan estamos en diciembre. Las respuestas pueden ser variadas, pero tienen que coincidir con la época o deben coincidir con la situación. ¿Listo? A veces de pronto somos como muy estrictos de que nos respondan día, mes, año, hora. No, tiene que ser algo que coincida con la época. ¿Listo? En el nombre, pues vamos a verificar que nosotros no digamos el nombre. Es decir, que si usted conoce a la persona o es un familiar o de pronto es un compañero de trabajo, siempre hay que preguntarle el nombre. ¿Por qué?
porque estamos evaluando la conciencia de la persona que se lesionó. Si usted no le pregunta el nombre, sino que usted se lo da, pues esa persona, así no recuerde quién es, muy seguramente va a creer que es esa persona y no vamos a poder identificar esa parte del estado de conciencia. En la parte de qué sucedió, pues la persona nos debe responder algo que sea coherente a la situación. Me estrellé, me caí, creo que tuve un accidente, algo que concuerde con la situación. ¿Listo? Cuando esas tres preguntas del quién es, qué le sucedió y qué fecha es, las tres respuestas son coherentes, es decir, están acordes con la situación, con la persona y con lo que sucedió, vamos a definir que es una persona en estado de alerta. Es decir, que en teoría están sus 5 sentidos. Recuerda lo que pasó. Cuando una persona nos responde a alguna de esas tres preguntas mal, nos responde confuso o de pronto nos dice que no recuerda o duda la información, vamos a decir que es una persona con respuesta verbal. ¿Por qué razón? Porque la persona en los dos está comunicando, es decir, me está dando información y eso es algo que me da una buena señal. Es decir, que una persona alerta, que se comunique, me dé la información, o una persona verbal que de pronto esté confusa, pero igual me da información y me habla, ya asumimos que el paciente tiene signos vitales. Entonces, para nosotros eso es una buena respuesta. Que en la parte verbal, si está confuso de más, pues nos empieza a preocupar porque quiere decir que hay algo que lesionó ese estado de conciencia. ¿Listo? Pero sin embargo, hay signos vitales. En el tercero vamos a hablar del dolor. El dolor es generar una reacción de dolor en el paciente o en el lesionado para que me dé una respuesta. Pero ese estímulo de dolor no es golpearlo, no es pellizcarlo, no es lesionarlo. Es un estímulo de dolor en el cual vamos a ver si el paciente reacciona o no reacciona. ¿Por qué hacemos estímulo de dolor? Porque es esa persona a la cual nos acercamos, le preguntamos, la llamamos y la persona no abre los ojos, no se mueve, al parecer no responde. ¿Y por qué hacemos el estímulo de dolor? Porque ahí no podemos decir que el paciente esté sin signos o el paciente esté inconsciente sin haberlo comprobado. Entonces en pantalla vamos a hacer el estímulo de dolor para que todos puedan ver cómo se hace. ¿Me confirman si me ven ya en pantalla? Listo. Entonces, ¿cómo hacemos el estímulo del dolor? Esta mano es la mano del paciente. ¿Listo? Entonces vamos a tomar el dedo corazón de nuestra mano. Y con nuestra otra mano vamos a hacer presión con nuestra uña del dedo pulgar en la raíz de la uña de mi paciente del dedo corazón. De esta manera. Voy a acercarme ahí un poquito. Entonces, mi dedo pulgar, mi uña presiona en la raíz de la uña del dedo corazón. Y hacemos una presión fuerte y firme ahí. Y me cuentan qué sintieron. Voy a mirar por acá en el chat que me están escribiendo. Ok. ¿Uno ya se hizo el estímulo doloroso? ¿Qué sintieron? ¿Dolor? ¿Qué tipo de dolor? Como un chuzón, muy bien. Listo, perfecto. ¿Qué va a pasar cuando hacemos ese estímulo de dolor? La persona va a jalar el dedo. La persona de pronto, si estaba con los ojos cerrados, no respondía, de pronto va a generar un estímulo o un movimiento de dolor o un movimiento involuntario de su cuerpo. De pronto se despierta bravo porque le generamos un dolor. Eufórico, de pronto nos diga groserías, nos quiera golpear, pero lo importante es que el paciente reaccione de alguna manera. ¿Por qué buscamos esa reacción con ese estímulo de dolor? Miren que es un estímulo sencillo, pero le genera una reacción al paciente. Es para saber que ese paciente de pronto del golpe, de la lesión, pues pudo haber tenido algo que le impida comunicarse o que no ha vuelto en sí rápidamente, está como somnoliento, como IO que ustedes lo llaman. Entonces ese estímulo de dolor ayuda a que reaccione mejor. ¿Listo?
ese paciente reacciona en cualquiera de esos modalidades, es decir, con el brazo, eufórico, de pronto gritando o simplemente se despierta, pues es una buena señal. El paciente aún tiene signos vitales, ¿listo? Pero nos preocupamos más porque ya el paciente no está coordinando muy bien, de pronto no siente muy bien lo que decimos y no se ha podido comunicar. Y si ese paciente no nos responde, es decir, si no jala el brazo, si no se despierta, etcétera, es un paciente que lo vamos a llamar ahí sí, un paciente inconsciente. Y ahí sí nos vamos a preocupar mucho porque no sabemos qué le pueda estar pasando al paciente. Como está inconsciente, quiere decir que no va a haber ninguna respuesta de parte de él. ¿Qué haríamos en un paciente inconsciente? ¿Qué paso seguiría? Pueden participar por el chat. ¿Qué le harían ustedes a ese paciente que le hicieron el estímulo doloroso? No responde, está inconsciente. ¿Qué debemos verificar? Muy bien, don Héctor, verificar los signos vitales. ¿Listo? Que esté respirando o que tenga pulso. ¿Por qué en el paciente inconsciente? Porque no hemos recibido ninguna respuesta, entonces no sabemos si todavía tiene signos de vida o no. Nosotros no determinamos si el paciente está muerto, nosotros solamente verificamos si hay o no hay signos vitales para informar a ese servicio de ayuda o a ese servicio de emergencias. Entonces, ¿cómo vamos a verificar esos signos vitales? Aquí hay una parte muy importante porque debido a COVID hay cosas que han cambiado dentro del procedimiento. ¿Listo? Entonces, la primera nos dice que debemos ubicar la circulación y el control de las hemorragias. ¿Cómo ubicamos circulación? Pues en fotografía estamos viendo que nos menciona de tomar el pulso en el cuello. Yo también les estoy mostrando en cámara. Entonces, ese tomar el pulso en el cuello lo vamos a hacer con 2 deditos, el dedo índice y el dedo corazón. Y lo tomamos en un lado lateral. Puede ser al lado derecho o puede ser al lado izquierdo. Pero como estábamos tomando el estímulo doloroso y el paciente no nos respondió, puedo tomar el pulso en la muñeca. Entonces ustedes lo pueden hacer. En el dedo pulgar del paciente bajan por el borde y 2 o 3 centímetros debajo de la muñeca vamos a encontrar el pulso radial, que es el que encontramos en la mano. Entonces podemos tomarlo acá o lo pueden tomar en el cuello. Con el dedo pulgar no lo hacemos, dedo índice y dedo corazón. ¿Listo? ¿Por qué con el dedo pulgar no? Porque nuestro dedo tiene pulsaciones de nosotros. Entonces nos vamos a confundir con nuestras pulsaciones. Debe ser con el dedo índice y con el dedo corazón. ¿Listo? ¿Sí encontraron su pulso? ¿Sí tienen pulso? Listo. Algunas personas lo tienen 2 o 3 centímetros. Yo lo voy buscando porque aunque todos tengamos las mismas zonas, pues algunos los tienen más hacia un ladito, más hacia el otro. Lo importante es encontrar. ¿Cuánto tiempo vamos a tomar el pulso? De 10 a 30 segundos. ¿Por qué tan poquito tiempo? Porque solo necesitamos saber si hay uno o no. No necesitamos saber cuánto tiene por minuto ni si tiene alguna enfermedad o demás, sino que aquí es una situación de emergencia en la que solamente estamos validando si hay o no hay pulso. ¿Listo? En el segundo paso nos dice apertura de vías aéreas. En esa apertura de vías aéreas, pues generalmente todos los pacientes que nos encontremos en este momento van a tener protector respiratorio. Las vías aéreas se revisan para verificar si un paciente está obstruido o no está obstruido. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Como todos en este momento tienen protector respiratorio, la acción de esa vía respiratoria, pues nosotros debemos hacerla con todos los elementos que mencionamos anteriormente. Y si el paciente tiene el protector, lo que nosotros vamos a realizar es una mano la ponemos en L para poder fijar la cabeza, es decir, que le vamos a dar estabilidad. Para poner los chiques del pulso. No se puede mover.
No es que me salga aquí. Como no podemos mover la cabeza, si el paciente de pronto la tiene medio lado, vamos a hacer la L y la vamos a fijar ahí. ¿Listo? No podemos moverle la cabeza al paciente. Con la otra mano vamos a tomar el protector respiratorio de la parte del tabique o de la nariz, lo bajamos hacia el mentón, abrimos el mentón y desde la distancia que yo me encuentre voy a observar al paciente. No me voy a acercar a su zona respiratoria porque recuerden que estamos en ese distanciamiento y por eso yo tengo unos elementos importantes de protección. Una vez observemos la vía aérea del paciente, cerramos el mentón y volvemos y cubrimos con el protector respiratorio. ¿Listo? ¿En qué momento yo el protector no lo voy a retirar? ¿Por qué? Porque es la protección del paciente y también me sirve para mí como método de barrera. Solamente lo bajo para poder ver si hay una obstrucción. ¿Qué elementos puedo encontrar en ese paciente que tenga de obstrucción? ¿Qué puede tener ahí en la vía aérea? Sangre, muy bien. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿qué podemos encontrar? Fluidos, vómito podría ser, alimentos. Comida. En el caso de los niños, si están en casa, ¿qué podrían encontrar? Juguetes o piezas de juguetes, bien. Generalmente monedas, canicas, a veces pilas. ¿Listo? Nosotros no sacamos nada de la vía oral, ni de los niños ni de los adultos, porque generalmente al querer sacarlo, lo que hacemos es empujar más los elementos. Solamente es observación. ¿Cuánto tiempo me demoro en esa observación? Me demoro entre 20 y 30 segundos también con el procedimiento del tapabocas. Y posteriormente voy a pasar a verificar la respiración. ¿Cómo verifico la respiración? Pues en la presentación estamos viendo una fotografía donde el auxiliador se inclina a la zona respiratoria del paciente. Por tema de COVID ya no se puede hacer esta parte de inclinarse hacia el paciente por evitar todo ese contacto respiratorio. Entonces lo único que voy a hacer es mirar y sentir la respiración. ¿Cómo lo hago? Coloco una mano en el tórax del paciente y valido si está expandiendo el tórax en el momento de la respiración. Y así verifico, observo y siento cómo está manejando la respiración. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá, alguna duda de la toma de los signos vitales. Listo. ¿Qué pasa si encontramos un paciente sin signos vitales? Es decir, verificamos el pulso, verificamos la vía aérea y verificamos la respiración y no hay pulso ni respiración. ¿Qué necesita ese paciente? ¿Qué procedimiento necesitará? Listo, el señor Antonio nos dice que reanimación. Muy bien. Entonces, ese paciente necesita que le realicemos una RCP. Como tal, ustedes no la van a realizar, sino que aquí ya te necesitamos a los brigadistas o necesitamos a los organismos de apoyo. Pero es importante que usted identifique los signos vitales porque apenas ellos lleguen, pues usted le puede dar unas instrucciones de qué encontró o en qué condiciones está el paciente para que ellos actúen rápidamente. Si ya llamamos al servicio de emergencias, como lo hicimos al principio, pues es importante que ojalá ese servicio llegue oportunamente para esa atención o para esa reanimación. ¿Listo?
Mientras llega al servicio, esté el paciente consciente o inconsciente, vamos a verificar qué lesiones tiene. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer reanimación, pero sí es importante saber por qué están esas condiciones. Entonces, ¿qué vamos a validar en el paciente y qué verificamos mientras llega la ayuda? Vamos a hacer una valoración secundaria. Esa valoración secundaria, ¿en qué consiste? En que usted pueda encontrar las lesiones, las heridas, los sangrados en todas las partes del cuerpo o en las diferentes zonas del cuerpo donde el paciente pudo haber tenido lesiones. El paciente inconsciente o consciente se le hace igual la misma valoración. ¿Listo? Revisamos todas sus partes del cuerpo para verificar qué lesiones podemos encontrar. Hay un orden para esas lesiones, es decir, que podemos encontrar heridas, sangrados, dolores y deformidades, que es lo que vamos nosotros a suponer que pueden ser fracturas, que pueden ser luxaciones, que pueden ser hemorragias graves o hemorragias simples, dependiendo cómo las encontremos. Entonces vamos a mostrar la valoración para que ustedes la puedan ver. ¿Cómo empezamos a valorar al paciente? Entonces nos dice que empezamos por cabeza. Entonces en cabeza, ¿qué vamos a hacer? Vamos a palpar la frente y vamos a palpar el cráneo para verificar que esa parte del hueso esté en buenas condiciones. Si el paciente está acostado, pues acá no vamos a poder ingresar o tocar mucho la parte de acá de la cabeza. Entonces, hasta donde nos ingresen los deditos, porque yo no puedo levantar la cabeza ni puedo moverle la cabeza al paciente. Recuerden que por eso necesitamos los inmovilizadores. Una vez palpe la cabeza, ¿qué puedo encontrar? Que se me hundan los deditos, que un hueso suene, que hayan hematomas o que hayan sangrados importantes. ¿Y dónde voy a ir llevando ese cuento o ese tema de las lesiones? Mentalmente debo llevar una lista de lo que voy encontrando en el paciente. Si se me dificulta, le pido a alguien que anote o a alguien que lleve como esa lista de heridas o de lesiones que encuentro en la víctima. Voy a pasar entonces, reviso acá al lado del cuello, como estoy valorando la cabeza, reviso la parte lateral del cuello, es decir, de esta manera. No lo hacer sobre la columna que está en el centro, que puedo generarle más lesión. ¿Listo? ¿Qué voy a encontrar en el cuello? De pronto si hay dolores, de pronto si hay abultamientos o inflamaciones que me indiquen que hay una lesión en el cuello. Verificamos los pómulos del paciente porque aquí también encontramos un hueso que puede haberse lastimado y validamos la mandíbula hasta el mentón y el tabique, que es donde encontramos huesos. Ojos, nariz y boca es solo observación. ¿Listo? De pronto que el ojo esté rojo, esté golpeado, tenga una herida en labio, dependiendo de eso. Si era el paciente inconsciente, pues ya lo pudimos mirar cuando revisamos lo del protector respiratorio. Si el paciente está consciente, pues vamos a suponer, o el paciente nos va a decir si tiene alguna lesión o si le duele alguna zona de la cara. ¿Qué más es importante mirar? Si hay sangrado en la zona de las orejas, que puede significar una hemorragia de cabeza o un daño en el oído. Es importante validar si vemos o no vemos sangre en la parte de las orejas. ¿Listo? Por aquí me hacen una pregunta. Si el motociclista tiene casco, ¿no se puede retirar o tocar el casco? No. Llámese persona que vaya en bicicleta o moto y que tenga casco, no se le retira. ¿Cómo hacemos para valorarlo? Hasta donde nos entren las manitos. Entonces, generalmente es el cuello y acá en estos rebordes donde entran las manos por debajo del cuello. ¿Listo? Si es de esos cascos abatibles que usted lo levanta todo y acá, procure no levantar esa parte porque generalmente el casco se sale. Solo levante la visera y observa o mete los dedos por entre la visera, pero jamás retire el casco. ¿Listo? ¿Quién retira el casco? Cuando llegue la ayuda, ellos verifican si se puede retirar o no se puede verificar porque ya van a tener unos equipos para poderlo hacer. ¿Listo? Bueno, estoy pendiente por si hay más preguntas en el chat. Bueno, después del cuello, ¿qué vamos a pasar? A validar el tórax. ¿Cómo verificamos el tórax? Nuestras manos deben entrar aquí en esta parte de las axilas, ¿listo? Para poder palpar esta parte de las costillas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Metemos las manitos, a mí aquí me quedan al revés, pero ustedes las deben meter de esta manera. Y lo que hacemos es una presión, validar que las rejas costales o las costillas estén bien.
No se deben hundir, no se deben cerrar, no debe doler. Y luego las examino en la parte frontal. En los hombres puedo colocar las manos acá y hacer una presión. En el caso de las chicas evitamos palpar los senos. Entonces ponemos una mano arriba del pliegue y una mano debajo. Presionamos y luego lo hacemos al otro costado. ¿Para qué? Para evitar por respeto y que igual si lo valoramos encima, pues no vamos a poder sentir las rejas costales. Ustedes lo pueden hacer, ya ahí sus costillas o su parte del tórax está firme. No se hunden, no se mueven. Si encontramos algún signo de esos, vamos a referir que hay un trauma en el tórax. De pronto, si se hundió alguna zona, puede ser que la fractura esté lesionada o esté rota. ¿Listo? Hay que evitar hacer mucha presión porque si hay una costilla rota, pues puede llegar a chuzar el pulmón y podemos complicarle más la lesión. En el siguiente vamos a valorar el abdomen. ¿Cómo valoramos el abdomen? Entonces, donde ustedes están, ponen sus deditos de manera circular y me cuentan qué sintieron en el abdomen o cuál es la textura del abdomen. No hay que hacer presión, es solo palpar. ¿Alguno ya lo valoró? ¿Cómo se encuentra ese abdomen? Blando, muy bien. ¿Alguna otra característica? ¿Hay dolor? ¿Qué más encontraron en ese abdomen? John nos dice que es rígido. Verifícalo nuevamente. Bueno, el señor Antonio nos dijo que blando. Realmente nuestro abdomen en cualquier posición, acostados, sentados, debe estar blando. ¿Listo? ¿Por qué blando? Pues porque la textura generalmente es así. No debe haber dolor en ninguna zona del abdomen. Ahora les voy a pedir que tomen aire. Lo van a hacer de esta manera. Primero observen para que ustedes lo puedan hacer. Toman aire e inflan el estómago. Y vuelven y se valoran. Botan el aire y me cuentan qué cambió en ese abdomen. Ahora sí es rígido, muy bien. ¿Dolió? No debe doler tampoco. Por aquí me dicen que repita, debe tomar aire, inflar el abdomen, valorar y botar el aire. Bueno, los que sintieron dolor de pronto se hicieron mucha presión y generalmente está rígido o está tieso el abdomen en alguna de sus zonas. Entonces, al paciente no le pedimos que tome aire, ni al paciente le pedimos que infle el abdomen, porque él va a estar de pronto en su estado de inconsciencia. Pero es una forma para que ustedes vean el cambio que tiene el abdomen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando usted palpe el abdomen de un paciente, si se encuentra rígido, nosotros lo llamamos abdomen en tabla porque a veces podemos hacer esto y se escucha como tambor. Entonces, podemos identificar que es una lesión abdominal. ¿Qué tipo de lesión? No sabemos. ¿Por qué? Porque encontramos allí varios órganos digestivos que por cualquiera de ellos se pudo haber lesionado. Entonces, eso ya se identifica con el médico. Pero si hay esa zona rígida, sea arriba, abajo o algún costado del abdomen, ya podemos saber que hay un trauma abdominal. Y eso es lo importante, que cuando llegue la ayuda ustedes puedan decir, encontré esto y esto en el paciente o el paciente tiene esto y esto. ¿Listo? ¿Por qué no lo podemos decir? Porque allí tenemos abdomen, tenemos estómago, intestino, riñones, páncreas, vejiga, etcétera. Y es muy difícil saber cuál de esos órganos fue el lesionado, fue el que más sufrió, de pronto si alguno de ellos se abrió, de pronto si hay sangrado. Entonces es difícil identificar en la parte del abdomen eso. Entonces ese signo que hicimos es uno para que ustedes lo puedan identificar.
¿Listo? Seguimos la cadera. Entonces ubican los dos huesitos de la cadera debe estar firme, no se debe mover, no debe doler, no debe haber inflamación, debe estar ahí quietica los huesos de la cadera. ¿Cuáles son los huesos de la cadera? Los que ustedes encuentran lado y lado, que están más o menos a la altura de la pretina del pantalón. Si se los valoran, pues los huesitos están firmes, no se mueven. ¿Listo? Y luego terminamos identificando lesiones en las extremidades, es decir, piernas y brazos. ¿Cómo identificamos lesiones en las extremidades inferiores y superiores? La evaluación que hay que hacer es una evaluación profunda, donde podamos palpar la parte del hueso. ¿Listo? Si usted solo valora acá arriba, en la parte muscular, pues solamente va a saber heridas o dolores. Necesitamos hacerlo profundo en el cual usted identifique que el hueso está en su posición anatómica o en su posición recta. Voy a suponer que este es el muslo, que generalmente es el que más tiene músculo o el que más tiene volumen. Entonces, si usted hace solo esto, está identificando la parte muscular. Necesitamos que en todas las zonas usted identifique toda la parte de los huesos. En el pie lo hacemos validando los deditos del pie. En las manos también verificamos cada uno. Dependiendo del tipo de calzado que tenga, de pronto tengo que retirarlo o tengo que cortarlo, dependiendo si encuentro o no encuentro lesiones. Si duele el tobillo, digamos, voy a suponer que esté en mi pie el tobillo o el talón, si yo saco el zapato, voy a hacer una tracción. Entonces puedo lastimar más el pie del paciente. Entonces tengo que evitar hacer esa condición. Si ya hay una lesión, pues tendría que cortar con las tijeras que encuentro en el botiquín. Generalmente son unas tijeras especiales que se llaman tijeras de trauma, y con eso puedo cortar pues tipo de zapatos. Preferible perder el zapato a lesionar más el pie o la lesión que tenga la víctima. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta acá. Hasta ahí ya hemos valorado de cabeza a pies el paciente. ¿Alguna inquietud con la valoración? ¿Cómo les parece esa valoración? Muy buena valoración, Jessica, muy buena. Listo, por acá me dicen que es muy larga, no es corta, ¿listo? Yo les estoy explicando paso a paso, detalle al detalle, pero esto debe ser muy rápido. Y vamos en 3 minutos. Esta valoración más o menos en otros 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Porque usted se hizo la seguridad del área 2 minutos y se colocó los elementos de protección. En 1 minuto el sistema de emergencias. 1 minuto hizo las preguntas si no tenía señales. Y hacer esta valoración no debe tardar más de 2 o 3 minutos. O sea que aproximadamente de 6 a 7 minutos usted ya sabe cuáles son todas las condiciones del paciente. ¿Listo? Y en esos 6 o 7 minutos, pues lo importante es que de pronto ya haya llegado la ayuda, haya llegado un brigadista o haya llegado una segunda persona que le pueda cooperar con la atención del paciente. ¿Listo? Bueno, ¿qué lesiones podemos encontrar en el paciente mientras ustedes hacen esa valoración? Entonces, en el paciente podemos encontrar las llamadas hemorragias, que pueden ser arteriales, pueden ser venosas y pueden ser capilares. Las capilares son las más fáciles de manejar, que son las que generalmente hacemos limpieza y curación. Y las venosas y las arteriales son las que tienen un sangrado y nosotros tenemos que detener ese sangrado o colocar el torniquete, como lo habían mencionado algunos compañeros. Entonces, nuestra primera medida no va a ser el torniquete. La primera medida va a ser colocar algo sobre la herida, haciéndole presión para detener esa hemorragia. ¿Qué podemos utilizar? Gasa, apósitos, podemos utilizar compresas. En el caso del hogar, pues podemos utilizar una manta limpia, una toalla, para poder hacer ese proceso de la coagulación. Entonces, lo que hacemos es una presión directa. Tomamos uno de estos elementos y presionamos sobre la herida para el tema del sangrado. Ya respondo preguntas del chat. Si la herida con esto no para, es decir, haciéndole la presión directa, la arterial o la venosa no para, entonces puedo recurrir a utilizar en última medida el torniquete o trasladar inmediatamente al centro hospitalario. ¿Listo?
Hay algunas fracturas que nosotros vamos a encontrar, entonces en la pantalla estamos viendo algunas formas como el hueso se parte. Puede ser en una, puede ser en dos, pueden ser de manera circular el hueso, puede ser solo una fisura, es decir, que el hueso no se separe totalmente, sino se haya vencido. Pero esto solamente se identifica con una radiografía. Nosotros, ¿qué tenemos que identificar en esas lesiones o deformidades? Lo que son las fracturas abiertas y lo que son las fracturas cerradas. Fracturas abiertas, vemos exposición de hueso, vemos sangrado, vemos que la piel y el músculo pues han tenido una lesión, hay limitación para moverse y hay mucho dolor. En las fracturas cerradas hay lo mismo, lo único es que no vemos ni el hueso ni vemos el sangrado, pero puede ser interno. ¿Qué es lo que más encontramos en las fracturas cerradas? Las deformidades, es decir, que veamos que el hueso no esté en su posición correcta o que se genere un dolor al momento de validar si el hueso está en la posición o no. Entonces aquí lo identificamos, es más, por deformidades. En los dos casos, pues con las férulas que vimos al principio y se hace la inmovilización del paciente. Podemos encontrar luxaciones, que las luxaciones pueden confundirse con las fracturas de tipo cerradas. ¿Cómo definimos una luxación? Porque se dan en las articulaciones. Con las articulaciones, hombros, codos, tobillo. En las luxaciones podemos tener entonces esto en las articulaciones, pero es posible que si hubo un golpe, hubo un trauma, pues la luxación vaya acompañada de una fractura. Si vemos la fotografía, miren que se ven muy parecido a una fractura cerrada y pueden presentarse las dos. Las dos pueden llamarse luxofractura. ¿Listo? Otro adicional que podemos encontrar o que nos sucede frecuente es el tema de los esguinces. Los esguinces es generalmente cuando se nos tuerce y el más común el pie cuando vamos caminando. Ese es un esguince de primer grado que no requiere atención, no requiere medicamentos, es algo pasajero, ¿listo? Nos limita para dar unos pasos, pero no es algo que nos complique la movilización. En el caso de los esguinces grado 2 y grado 3, vamos a tener que inmovilizar, necesitan medicamentos, o sea que allí sí necesitamos trasladar a la persona a un centro médico. ¿Qué hacemos en la inmovilización? Para el caso de las fracturas, luxaciones y esguinces, se van a utilizar las férulas que vimos al principio, los inmovilizadores de extremidades. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá de estas tres lesiones que podemos encontrar en el paciente. Listo, por acá tengo una pregunta. ¿Qué se hace cuando la persona se quema? Bueno, las quemaduras hay de diferente grado, ¿listo? Lo importante o los tips generales es que no debemos poner ningún medicamento, ninguna crema. Generalmente lo que hacemos es hidratar con agua. Entonces lo que puedes tomar es un trapo, una toalla, un pañuelo, y lo que se va a hacer es que se va a mojar mucho, se va a empapar ese trapo y se va a colocar sobre la zona de la quemadura. ¿Listo? ¿Para qué? Para que pueda hidratarse esa zona que ha sido quemada. ¿Por qué no colocarle al chorro directo de agua? Porque ese cambio brusco de temperatura, primero caliente y frío, pues puede generar las ampollas. Entonces lo que hacemos es cubrirla, hidratarla y si es muy grave, si hay muchas ampollas, pues trasladar inmediatamente al médico para que verifiquen la gravedad de las ampollas o de la quemadura. Por lo general son de primer grado, donde solamente pues es algo de enrojecimiento, entonces allí lo que hacemos es hidratar, mantener con mucha agua o mantener hidratando con el trapo húmedo. Cuando el esguince es leve, pues por lo general el esguince leve es cuando damos ese mal paso, ¿listo? Pero hay personas que les sucede frecuentemente o hay personas que después de un esguince grave puede volverse a generar.
igual que las luxaciones. Las luxaciones, que es que se sale el huesito de su cavidad, pues generalmente vuelve y se presenta. Las más comunes son las de hombro. Entonces la persona con solo subirse al bus, a veces se le puede desencajar su huesito. Son repetitivas esas lesiones. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna adicional. Bueno, voy a devolverme por acá, pues me están haciendo una pregunta. ¿Cómo se coloca el inmovilizador en el tobillo? Entonces estamos viendo aquí los inmovilizadores en pantalla. Como ven, el inmovilizador tiene una forma en L. Entonces lo que hacemos, voy a rayar por acá. Este es el pie del paciente. Entonces voy a colocar esta L porque va de acuerdo al tamaño del paciente. Entonces lo que hago es que la L la coloco sobre el piso y la impulso de aquí para allá. Una vez colocada la canal, porque queda como una canal, entonces lo que hago es coger y atar el velcro de lado a lado. Entonces el pie va a quedar así y la canal debe quedar acá. Y el velcro de lado a lado. Me confirma si me entendiste ahí con el dibujito que queda el inmovilizador. Ok. A veces el brazo también queda en esta posición. Es decir, una persona se lesionó el brazo y encontramos que tiene el bracito así. Entonces lo mismo. Colocamos el inmovilizador de aquí para allá y colocamos el velcro por encima. Aquí queda la L, que es lo que le da estabilidad a esa articulación. Bueno, ¿cómo les pareció la sesión? ¿Cómo les pareció la charla de hoy? No, correas no sirven para nada, correas no sirven para torniquetes, pero para vendar no nos sirve. Bueno, las personas que no se han registrado en el chat con nombre y número de cédula, por favor, regístrense en este momento para que no se vayan a quedar sin el certificado y el registro de asistencia. Espero que les haya gustado mucho la charla, que hayan aprendido los pequeños tips para abordar al paciente, que no tengan que aplicarlos, pero en el caso que lo tengan que hacer, van a tener como esos conceptos básicos. Por favor, los que faltan, regístrense en el chat. Chávez, 2.376.149. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. A usted muchísimas. Muchas gracias, buen día.